La voz de Guamote. La voz de Guamote en tu corazón. ¿Qué tal, amigos de La Voz de Guamote? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segmento de Conexión Guamoteña, hoy con un invitado especial, Kevin Gallardo, asambleísta electo por nuestra provincia de Chimborazo. Muy buenas tardes, un Dios le pague por darnos un poco de su tiempo para analizar lo que los ecuatorianos tenemos que elegir este domingo 16 de noviembre. Así es que, muy buenas tardes, bienvenido, estimado Kevin. Buenas tardes, estimada Karina, un saludo cordial a todos nuestros hermanos de Guamote. Me comentaron que tienen casa propia ya en La Voz de Guamote, esa radio que ha sido la expresión del sentimiento popular de todos los guamoteños. Felicito el trabajo que hacen. Felicito también que tengamos estos espacios para poder compartir de manera didáctica y analizar las preguntas que esta consulta popular nos arrojan. No vengo con la intención de decirles si voten por estas preguntas o no generan una opinión positiva. Yo creo que lo importante es que el ciudadano, desde su esfera personal, identifique cuáles son las preguntas que le van a hacer bien al país y cuáles preguntas, pues en su criterio, pueden generar un retroceso. Personalmente, yo creo que las 4 preguntas son beneficiosas para el país y voy a dar mi perspectiva desde lo que yo creo, de lo que yo siento, pues, y serán los guamoteños, nuestros hermanos chimboracenses, quienes tienen la decisión final, que es el 16 de noviembre. Tenemos un presidente de la República que no gobierna desde el despacho presidencial únicamente, que no gobierna encerrado en Carondelet, sino un presidente que conoce el territorio y conoce las necesidades de la gente del territorio. Y por esto ha presentado 4 preguntas que son analizadas en una consulta popular con la finalidad de que nosotros como ecuatorianos demos nuestro voto de confianza, que nosotros como ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas. Y frente a ello, pues las 4 preguntas que las vamos a ir analizando tienen la finalidad de ejercer este sentimiento de voluntad popular. La primera pregunta, textualmente. Estimado Kevin, a ver si ahí también nos vamos a un poco también expresando un poquito y claro, ayudándole también por acá para nuestra comunidad guamoteña, quienes se van conectando. Agradecemos infinitamente a todos los que escuchan nuestra radio en www.lavozdeguamote.org. Como ya lo ha indicado, son 4 interrogantes, 3 basadas también en el referéndum y una dedicada exclusivamente a la consulta popular. Ahora, dentro del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo obviamente ese rol, la pregunta número 1 o en el casillero A, como lo determina, pues ahí vamos a ir abordando, ¿no? Está específicamente señalando las bases extranjeras militares. Recordarles también a la comunidad guamoteña que desde 1999 hasta el 2009 estuvieron operando esto en Ecuador, ¿sí? Y basado en eso, obviamente, la pregunta del casillero A nos indica: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Sí o no? Bueno, ahora estamos también con nuestro invitado especial analizando estas 4 cuestiones. Así es una pregunta fundamental y bien lo has dicho en la reseña que la realizaste anteriormente. Hasta el año 2008, con la entrada en vigencia de la consulta popular de la constituyente de Montecristi, se prohíbe en el artículo 5 de manera expresa la instalación de bases militares en el Ecuador, con la finalidad, en ese tiempo decían, de mantener la soberanía del país. Ese es el argumento fundamental sobre el cual se basa quienes respaldan el no en esta pregunta. Sin embargo, hay que hacer una retrospectiva histórica de qué sucedió una vez que la base de Manta salió con la Constitución del año 2008. Y vemos cómo del año 2008 en adelante, hasta el año 2015, se empiezan a consolidar los grupos de delincuencia organizada. Recordando que hasta la fecha, con la entrada en vigencia o con la constitución de la base de Manta, existían únicamente 2 grupos de delincuencia organizada, que en ese tiempo eran Latin Kings y los choneros, que empezaban a iniciar con su actividad delincuencial. Se va a la base de Manta y empieza un proceso de narcotráfico y consolidación de los grupos narcoterroristas. Y frente a ello, el Estado ecuatoriano, nuestro país, se convierte en un país de tránsito y de producción de sustancias sujetas a fiscalización y de consolidación de grupos de delincuencia organizada.
Al día de hoy, y después de las masacres carcelarias del año 2019, 2020 y 2021, que en 13 instancias dejan cerca de 622 personas privadas de la libertad fallecidas, esa violencia y esa consolidación de los GDOs se transmuta ya no en 2 grupos de delincuencia organizada, sino ya en 25. Entre ellos chonequiles, los águilas, los tiguerones, los choneros, los brazos armados, grupos disidentes, inclusive el tren de Aragua de origen venezolano. Eso pasó cuando la base militar de Manta salió del país. Ahora, esa soberanía que entre comillas se pretende cuidar con la instalación o diciéndole no a esta pregunta, esa soberanía nos la han robado los grupos de delincuencia organizada. Y vemos cómo en Durán, en cantones de Esmeraldas de la provincia de Manabí, en cantones del Guayas, en las mismas zonas de la sierra, ya en Imbabura, en la provincia de Imbabura, en Buenos Aires, vemos cómo en Ponce Enríquez, en el Azuay, nos han quitado soberanía a los GDOs. Y ahora no podemos nosotros entrar libremente a Durán, en Ponce Enríquez tampoco, en Buenos Aires, territorio que le pertenece 100% a los grupos de delincuencia organizada. Y es importante que como Estado solicitemos cooperación internacional, que es fundamental para el desarrollo. Esta cooperación internacional en materia de seguridad con la instalación de bases militares extranjeras. Y la pregunta que se le hace al pueblo ecuatoriano en una analogía muy sencilla es preguntarle si se siente o no más seguro con una base militar en su país, como se siente más seguro una persona que en su barrio cuenta con una unidad de policía comunitaria o una persona que dentro de su barrio se encuentra con un retén militar. Esa percepción de seguridad le permite al ciudadano mantener más seguridad, reducir los índices de criminalidad y que los grupos de delincuencia organizada se recontraigan, es decir, que no sigan ocupando más territorio nacional. No existe cesión de soberanía, no existe pérdida de soberanía, lo que existe es una lucha adecuada contra el crimen organizado. Ahora hablando también sobre las bases extranjeras militares, en este interrogante del casillero A, obviamente el presidente ha establecido, después de la visita, ¿no?, de la delegada de Estados Unidos, que posiblemente se ubicaría estas bases en Salinas o Manta. ¿Ha sido la posibilidad? Lo han dicho igual en algunos medios nacionales. ¿Cuál sería la propuesta y cómo se garantizaría, obviamente, de ganar el sí? El presidente en primera instancia ha descartado que Baltra sea una zona estratégica, se va a mantener las Islas Galápagos fuera de un control militar, lo que yo considero es fundamental. Ahora, el presidente de la República sí considera que es necesaria una base militar en Salinas, tomando en cuenta la península de Santa Elena como el punto más cercano a la zona costera, a las millas de mar territorial y demás. Adicionalmente, se toma en cuenta Manta por la infraestructura que ya está consolidada en este cantón. Yo considero que debería existir una base militar también en Durán, tomando en consideración que debido al desplazamiento forzado que ejercen los GDO, cerca de 300,000 personas han abandonado este territorio en Durán y en la provincia de Guayas en su totalidad. Es decir, llegan los GDOs, se instalan en los barrios y de casa en casa los desalojan. Eso se conoce como desplazamiento forzado, desplazamiento forzoso en el conflicto armado que nos encontramos. Considero importante también que pueda existir una base militar en las zonas fronterizas, tomando en consideración que no solamente el material petrolero o el material carburífero que sale por esa fuente, pues se deriva también de microtráfico, se deriva también del abastecimiento de grupos de delincuencia organizada, y el presidente ha sido claro en eso, ¿no? El país o el Estado que quiera aportar en materia de cooperación internacional al Ecuador en temas de seguridad, tiene las puertas abiertas del país para generar un proceso de seguridad, de seguritización, como se conoce en la doctrina. También a Atik Yari, que nos dice, pero ¿cuáles son los resultados de la existencia de la base de Manta? Y ahora con la cooperación internacional han logrado cubrir al menos los sobrevuelos de los aviones de los norteamericanos. Por ahí para que también nos salde ese interrogante, y agradecemos también a todos quienes se van sumando a la transmisión a través de nuestra plataforma de Facebook y asimismo escuchándonos en nuestra onda radial. Y esto es fundamental, mira, que empecemos a generar un debate, un análisis, que la gente consulte, que la gente cuestione, eso es lo fundamental, eso es democracia. Si hay personas que se encuentran en contra de las 4 preguntas, de cualquier precepto, es fundamental ejercer estos diálogos en democracia. Mira lo que sucede en Colombia. En Colombia tienen 60 años de un conflicto armado que ha generado cerca de 6,400 víctimas de conflicto indirecta y más de 15,000 víctimas del conflicto de manera directa. Ahora, en Colombia se instalan 8 bases militares con la finalidad de precautelar en materia de cooperación internacional, y el resultado, todo un éxito en el país vecino, a pesar de que las contrainsurgencias, de que los paramilitares, de que los grupos armados terroristas de narcotráfico, de que los grupos
guerrilleros, de que los disidentes de la guerrilla después de la firma de la paz en Colombia todavía se encuentran consolidándose. Y esto ha permitido que se controle hasta cierto punto no solamente la producción, sino también el tráfico, el consumo de la sustancia ilícita. Yo creo y considero que es fundamental que vengan las bases militares, precisamente con ese precepto de generar más percepción de seguridad, de controlar no solamente los sobrevuelos, de controlar la pesca ilegal en la zona del mar territorial ecuatoriano, de defender la soberanía que los GDOs nos quitaron hace mucho tiempo. Punto también tenemos un mensaje a través de nuestra plataforma de WhatsApp y nos dicen en el tema de los militares, si pedimos ayuda a las bases extranjeras, quizá existe la posibilidad de que en Ecuador no contemos con suficientes fuerzas armadas, o cómo se visualizaron en las últimas movilizaciones. A ver, este tema es fundamental. Se calcula que la relación entre miembros de grupos de delincuencia organizada, de los 27 grupos que aproximadamente existen, le doblen 2 por 1 a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y no solamente en número, no solamente en cantidades o en materia cuantitativa, sino también en temas de armas. Los grupos de delincuencia organizada, gracias al consumo de narcotráfico y ahora al tema de la minería ilegal que se ha convertido en su principal músculo financiero, han logrado percibir, es decir, tener armamento militar superior al de las fuerzas del orden público en materia de Policía Nacional. Su fuerza, su equipamiento, su entrenamiento y sobre todo la captación de territorio se asemeja a al del entrenamiento militar. Esta es la razón por la cual los miembros de la fuerza pública, es decir, Policía Nacional, no pueden hacer un enfrentamiento a la par. Porque mientras nuestros policías manejan una Glock 16, un arma, es decir, una pistola de uso para el control disuasivo, los miembros de las Fuerzas Armadas usan metralletas, usan fusiles, usan coches bombas. Y esta es la razón fundamental. Nuestras Fuerzas Armadas lastimosamente se encuentran también con un estanque en materia legal que no les permite ejercer el uso de la fuerza de manera directa ni apropiada. Esta es la razón fundamental por la que necesitamos cooperación internacional. Cooperación internacional no solamente que deriva en materia de desarrollo, sino ahora cooperación internacional en materia de seguridad por esta crisis que nos dejó una constitución del año 2008 muy permisiva, que dentro de sus preceptos también contemplaba la ciudadanía universal, lo que generaba que no existan controles fronterizos ni en materia de derecho internacional de reciprocidad con respecto de otros países. Y esa es una de las razones por la cual tenemos muchos extranjeros en nuestro país que no vienen a aportar, muchos extranjeros que vienen con antecedentes penales y que vienen lastimosamente a delinquir en nuestro país. Eso ha generado esta Constitución del 2008 y esta es la oportunidad para solicitar a través de cooperación internacional bajo nuestras condiciones, bajo nuestros preceptos, bajo nuestras necesidades, instalación de bases militares. Vamos entonces a la siguiente interrogante. El casillero B hace referencia a eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos, y la interrogante dice de la siguiente manera, lo estamos leyendo textualmente y ustedes igual lo pueden apreciar en pantalla, nos dice de esta manera: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Estimado Kevin, usted tiene la palabra. Fundamental también, yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano, la mayoría de los guamoteños están de acuerdo con esta pregunta. Es fundamental. A ver, yo voy a explicar cómo funciona el tema. Los partidos y los movimientos políticos que se encuentran debidamente inscritos en el CNE reciben una parte del presupuesto general del Estado, es decir, de toda la plata de recaudaciones del país, entre las cuales se contemplan también los impuestos que pagamos por cualquier cuestión o por cualquier rubro al Estado, y todos los aportes que nosotros hacemos también cuando pagamos o consumimos cualquier producto a través del IVA. Esa plata está destinada para que los partidos y movimientos políticos generen cuadros nuevos, líderes nuevos, escuelas de formación política, que sus sedes se mantengan en constante atención a los ciudadanos y que de esta forma se pueda fortalecer el sistema democrático. ¿Qué ha sucedido en la provincia de Chimborazo, por ejemplo, en nuestra provincia? Vemos cómo existen N cantidad de partidos políticos que, según la última revisión que pude verificar, sobrepasan los 50 movimientos, entre movimientos locales, parroquiales, provinciales. Todos ellos reciben la plata del pueblo para generar procesos de capacitación y fortalecimiento democrático. Lastimosamente, los partidos políticos no utilizan ese dinero para generar los cuadros de formación política. Y esa es una de las causas fundamentales por las cuales vemos en cada elección a los mismos rostros de siempre, a los mismos dueños de los partidos políticos.
porque que existan más partidos políticos no significa que exista más nivel de participación ni de representación. Lo contrario, cuando existen más partidos políticos que gastan más plata del Estado, que gastan más plata que debería ser bien utilizada, esos partidos políticos se gastan la plata del pueblo. Le voy a comentar en qué. Y esto está verificado, lo discutimos en la Asamblea Nacional. La plata del pueblo, de los ecuatorianos, los partidos políticos están gastando en cirugías plásticas, en construcciones, no quiero ser grotesco, pero tengo que hablar con la realidad y con la firmeza, en vaginoplastias. Así salen las facturas de la plata del pueblo ecuatoriano, que debería ser invertido en formación política, en cirugías estéticas. Que esa plata que se retira de los partidos políticos sea redistribuida en materia social. Ese es el objetivo de la pregunta. Por eso la segunda pregunta, yo le digo que sí. Sí, por acá también, continuando con el diálogo, estamos analizando lo que los ecuatorianos van a elegir y obviamente los guamoteños, quienes también residen en otras localidades, países extranjeros y que obviamente están en compañía de La Voz de Guamote. Estamos analizando un poco las interrogantes. Hoy un invitado especial, nuestro asambleísta Kevin Gallardo, que también da su postura del, como decía él, personalmente, ¿por qué sí? Entonces, en este ámbito hemos analizado las dos interrogantes y obviamente, como ustedes lo dicen, ¿no? Desde la Asamblea están para legislar y fiscalizar y también hacer esos llamados de atención de cómo se está desarrollando la inversión de estos recursos públicos, está haciendo de manera, digamos, benefactoria para la comunidad o qué está pasando, ¿sí? Y más allá de eso, pues, indistintamente, por ejemplo, hablando de Guamote, ha existido varios partidos y movimientos políticos que sí, apuntan a ser candidatos y hablamos no solo de unos 5 candidatos, sino han sobrepasado esta cantidad, pero ¿por qué no hay también desde la legislación y desde ustedes que también realizan y han analizado esto con criterio, obviamente, se ha establecido también y quizá ahí viene, ¿no? La interrogante que dicen ahora lo lanzamos en esta consulta para que la comunidad elija, para que ustedes digan, a ver, reducimos estos gastos y de alguna manera tener, obviamente, digamos, estos resultados de que no exista mayor cantidad de candidatos una vez eliminándole este tema del financiamiento. ¿Ustedes consideran que es esto, digamos, la forma de que se apunten quienes tengan también los recursos para invertir y obviamente para servir, porque la política está para servir a nuestras comunidades? Lastimosamente, mira lo que ha pasado. Tenemos la realidad empírica de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Para ser candidato en ciertos partidos políticos, porque me los han contado otros candidatos cuando compartimos listas electorales. Cobran entre 5 y 10 mil dólares solamente el primer lugar para participar. ¿Qué hacen con la plata de los fondos que ingresan al Estado? Porque la plata para promoción electoral no es que le ingresa al partido político. En complicidad con medios de comunicación corruptos, porque hay que destacar, hay medios de comunicación que hacen de manera eficiente su trabajo. Como periodistas honestos, también existe un cierto grupo minúsculo que no se alinea a los preceptos de honestidad y transparencia. ¿Y qué hacen? Digamos que a un partido político le dan 15 mil dólares para pauta publicitaria. Pautan con un solo medio de comunicación los 15 mil dólares, se queda con cierta cantidad de dinero el medio de comunicación y el resto se le devuelve al candidato. Así funciona la política, lastimosamente, y lo hemos identificado. Y razón por la cual esta pregunta es fundamental, pero razón por la cual también desde la Comisión de Justicia a la cual pertenezco, generamos reformas al Código de la Democracia con la finalidad de que estas acciones en conjunto sean sancionadas con la separación, no solamente del candidato, sino también cuando el partido político no logra la representación o la representatividad en una elección, también sea suspendido para que los recursos del pueblo ecuatoriano, de los guamoteños, de los chimboracenses sean invertidos de manera eficiente. Y usted lo ha dicho, yo creo que sí, que los candidatos que quieran servirle al pueblo ecuatoriano y chimboracense lo hagan con sus recursos y con recursos de origen lícito, con recursos provenientes del trabajo, de la inversión, de la producción, del desarrollo. Que el pueblo ecuatoriano ya no le pague campañas políticas a absolutamente nadie, que el candidato se financie con fuentes lícitas, porque también hay que recordar que el narcotráfico, que la delincuencia organizada, que la minería ilegal se están tomando todas las esferas del Estado. Y hay serias sospechas en que varias candidaturas, no solamente locales, sino presidenciales, han sido financiadas con dinero sucio, con dinero manchado con sangre. Eso tenemos que controlar. Y que el Estado invierta la plata del pueblo en lo que el pueblo necesita, ya no en campañas políticas. Claro que sí. Sí, actualmente igual nuestro país requiere y tiene muchas aristas por resolver en temas de seguridad, de salud y bueno,
todos quienes también vamos conociendo nuestras realidades, indistintamente del territorio donde estemos dentro de Ecuador. Vámonos a la siguiente interrogante, que habla de reducir el número de asambleístas, y para esto, pues, literalmente ustedes pueden apreciar en pantalla, hablando de la provincia de Chimborazo, tendríamos 2 representantes, así lo establece también, la captura está realizada directamente del Consejo Nacional Electoral, y en esta pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. Y bueno, aquí en la parte al lado se podría decir, ahí existe también, ¿no?, cómo se establecería, digamos, la provincia y la cantidad, obviamente, de la población, la conformidad de la Asamblea Nacional y conformidad estimada de aprobarse la propuesta. Usted nos comenta, estimado Kevin Gallardo. Así es, otra pregunta, y en realidad, mira, de los sondeos que hemos podido percibir, esta pregunta es la que mayor aceptación del pueblo ecuatoriano tiene, cerca de un 80% de aceptación en votación por el sí. Tenemos 151 asambleístas, lo que se gasta una legislatura en gasto corriente, es decir, solamente en sueldos del asambleísta, en sueldos de su equipo de trabajo, es de $32 millones. Con la reducción a 73 asambleístas, no se disminuye el nivel de representatividad, no se disminuye el nivel de participación política. Lo que se disminuye es el gasto de las esferas del Estado, de las arcas del Estado. Nos ahorramos cerca de $16 millones en cada legislatura. ¿Esto qué quiere decir? Y en primera instancia, y lo que yo considero fundamental, que este sea el primer paso para reducir no solamente el número de asambleístas, sino para elevar el nivel de calidad de los asambleístas. Con todo el respeto, la consideración a mis colegas legisladores, existen varios de ellos que hasta la fecha no tienen una sola participación en el Pleno, que no han presentado procesos de fiscalización, que no han presentado producción normativa, que no han presentado observaciones, y son los primeros en recibir su sueldo. Conversaba con un gremio de docentes del magisterio, y me decían, no es justo que para ser profesor, para ser docente, nos exijan al menos un título de tercer nivel, cuando para ser asambleísta lo único requisito que solicitan es el registro de haber nacido vivo. No existe meritocracia para ser asambleísta. Y la reducción de asambleístas, en mi criterio, es el primer paso para después elevar la condición de los asambleístas. Que al menos tengan un título de tercer nivel, que sean representantes del pueblo, que emanen de la voluntad popular, que conozcan las necesidades del pueblo, que tengan historial sin antecedentes penales, que se consoliden en un nivel de representación que enorgullezca a la provincia, que enorgullezcan al país. Y yo creo que esta pregunta va a ser la que más aceptación tiene, porque el pueblo ecuatoriano, los docentes sobre todo, tienen la razón en decir que se necesita amplificar las características de un asambleísta, pero también necesitamos ahorrarnos esos $16 millones que pueden ser reinvertidos, redistribuidos en otros rubros. Entonces, diríamos en esta parte también que no necesariamente sería menos participación de las provincias. Lógicamente hablamos que actualmente nosotros en las elecciones pasadas, que ustedes obviamente hoy nos representan, son 4 asambleístas, llegaríamos a 2, y obviamente me parece importante las palabras que usted ha terminado en el tema de la preparación, en el tema de que exista como esta previa investigación incluso para la candidatura, porque sin desmerecer a nadie, reiteramos, existe también jóvenes y que obviamente quizá aún no han analizado profundamente las realidades de sus propios territorios, y obviamente la población es la que está descontenta, ¿no? Y como usted lo determina, aparentemente el 80% está en este caso a favor del sí. El domingo 16 de noviembre, usted, ecuatoriano, guamoteño, decidirá. Hoy estamos analizando también un poco las interrogantes, ¿por qué sí? En este momento, entonces, vamos también con esto hemos terminado las 3 interrogantes del referéndum, ¿sí? Y ahora vamos a abordar también a la pregunta de la consulta popular, que si bien es cierto, han dicho que es un tema muy controversial, lo han estado analizando en canales no solo nuestros, sino a nivel nacional. Reiteramos, estas decisiones solo ustedes la van a determinar, el rumbo de nuestro país está acá en cada uno de los ecuatorianos. De esta manera, entonces, frente a la consulta popular, el casillero D nos dice de la siguiente manera:
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Para mí, en mi criterio, esta es la pregunta más importante de todas. Les voy a comentar una experiencia que tuvimos con el señor presidente de la República. Nos convocó a una reunión de trabajo. Le consulté, le dije, señor presidente, de darse la constituyente, que yo creo que va a ser una realidad, porque el pueblo ecuatoriano así lo ha exigido, ¿dónde va a ser la sede de la constituyente? Y el presidente nos ha ratificado que la sede de la constituyente va a ser en la ciudad de Riobamba. Esto es fundamental porque nuevamente Riobamba va a tener, y no solo Riobamba, Chimborazo en su totalidad, va a tener la vista política, los ojos del país en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Es una oportunidad para reactivar el turismo, para reactivar el comercio, para reactivar la producción, para que las instituciones del Estado nuevamente vuelvan a Chimborazo. Porque es triste tener que hacer una postilla, irse a Ambato, a Tungurahua, irse al Puyo, a Cuenca, donde están las direcciones zonales, las direcciones regionales. Esta es la oportunidad para devolverle a Chimborazo la relevancia a nivel nacional. Y cuestiones tan fundamentales que en nuestra Constitución, y créame que como legislador, sería una irresponsabilidad de mi parte hacer reformas parche a la Constitución que tenemos cuando los cambios tienen que ser estructurales. No podemos hacer enmiendas o reformas parciales a la Constitución en un 80% que merecen ser revisados. Tenemos que tomar una decisión coherente con el pueblo ecuatoriano, una decisión que permita tener un cambio consolidado, un cambio estructural. Y esto únicamente lo vamos a hacer con la Constitución. Hay varias contradicciones en materia de cooperación, de materia de inversión, de producción en el texto constitucional. Sin embargo, las que más nos preocupan a nosotros como legisladores y como ciudadanos es la capacidad de poder entender por qué las personas con discapacidad, los grupos, en este caso los adultos mayores, las personas con enfermedades graves y catastróficas, niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de gestación y de lactancia, se encuentran en un mismo grupo que las personas privadas de la libertad. Personas que han cometido delitos muchas veces delitos graves, como asesinatos, violaciones, secuestros, femicidios, vacunas. Se encuentran en un grupo de atención prioritaria como la gente de bien, la gente que trabaja, que hace patria todos los días desde Guamote. Y esto el presidente lo ha plasmado en un ejemplo, ¿no? Si estamos en un hospital, en una emergencia, una atención de emergencia grave, donde está una persona, digamos, pongamos un trabajador que en una obra tiene un accidente laboral y una persona privada de la libertad en la misma circunstancia, quien va a ser atendido va a ser la persona privada de libertad y en un segundo plano aquella persona normal que trabaja y que hace patria. El tema de la ciudadanía universal, de permitir y de nosotros tener las condiciones para que gente que viene a hacer inversión, que viene a construir el país, ingrese con las puertas abiertas al Ecuador, pero no permitir que se filtren personas con antecedentes penales que vienen a delinquir, que muchas de las veces generan miedo, zozobra o que se unen a grupos de delincuencia organizada. Son cuestiones fundamentales. Retirar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha servido para nada, que ha servido para convertirse en un bastión de la política para nombrar autoridades de control. Hay cuestiones que tienen que ser cambiadas en la patria, que tienen que ser cambiadas en la Constitución y que no merecen reformas parche. Y esta es la oportunidad para traer esa constituyente a Riobamba, para que vengan los 80 legisladores constituyentes y que no vengan solamente a visitar a la ciudad, que se instalen en Riobamba, que fomenten el círculo productivo, que la economía se dinamice, que vengan sus equipos de trabajo, que venga el protocolo de la Asamblea Nacional, que se instale la logística de la Asamblea Nacional. Más o menos 500 personas residiendo de manera permanente durante los 8 meses que van a durar la Constitución, con los medios de comunicación nacionales haciendo noticia en Riobamba, con CNN en español haciendo noticia de Riobamba a nivel internacional. Eso esperamos para nuestra ciudad con la Constituyente. Aquí va a ser la sede de esa Asamblea Nacional Constituyente. Claro, hemos estado escuchando también a nuestro invitado especial, Kevin Gallardo, también respondiendo un poco la postura del por qué sí, él nos ha rectificado que sería igual una respuesta personal. Bueno, bajo este tema de la consulta popular ha habido grandes situaciones, si bien es cierto, se podrían también, tendríamos, digamos, de alguna manera otras elecciones para elegir a quienes lo
quienes redactarían la constituyente, una tercera para aprobar la constitución y de alguna manera una cuarta, lo hemos añadido porque se va a aproximar las elecciones de alcaldes y prefectos. Más allá de algún debate que se ha establecido en los medios nacionales también por el tema del IES, porque se ha rumorado que dejará de ser un prestador de salud, del servicio de salud, se volverá también a estipular el contrato por horas y un tema que, claro, justo a los jóvenes decía, nos preocupa, las universidades no serán quizá un poco tan públicas. Son los rumores de la comunidad, usted nos salda en los minutos que nos restan. Claro, con la misma buena voluntad. A ver, cuando en Chile, recordemos que en Chile pasó algo parecido con Boric, ¿no? Boric tenía la constitución de Pinochet de la década de los 70 y el pueblo chileno exigía una nueva constituyente. Y esta fue la misma razón por la cual nuestro presidente Daniel Noboa también ganó una elección, porque dentro de las propuestas de campaña se encontraba también la creación de una nueva constitución. ¿Qué sucedió en Chile? La constitución no tuvo un debate amplio, las minorías no fueron escuchadas, el pueblo chileno no estuvo de acuerdo con la constitución. Llegó el día del referéndum y la constitución no fue aceptada por el pueblo chileno. ¿Qué puede pasar aquí en nuestro país? En Riobamba, en nuestra provincia, en Chimborazo, vamos a recibir a los gremios, asociaciones a nivel nacional, a nivel provincial, es decir, gremios de adultos mayores, gremios de jubilados, gremios de artesanos, gremios de transportistas, gremios ciudadanos de participación local y ciudadana van a estar en Riobamba trabajando, redactando la Constitución. Si se habla, se generan rumores con respecto a la seguridad social, pues estarán los principales actores de la seguridad social defendiendo sus derechos en nuestra ciudad, en Riobamba. Si se habla de que no va a haber una prestación de servicio de salud, estarán expertos de salud tratando y discutiendo estos temas en Riobamba. Si hablamos, por ejemplo, de que se va a retirar algún tipo de derecho en la Constitución, que son solamente percepciones hasta el momento, pues todo ese debate lo vamos a realizar en nuestra ciudad, en Riobamba. Y si al final del día el ecuatoriano no está de acuerdo con el texto final, con el resultado final, pues no se lo va a aprobar. Ahora, por ejemplo, si hablamos del trabajo por horas, tendremos a los grupos y asociaciones de trabajadores de todo el país concentrados en Riobamba discutiendo la necesidad de que no se trate el trabajo por horas. Y tendremos al grupo que está de acuerdo en el trabajo por horas también discutiendo ese tema en Riobamba. Todo lo vamos a hacer en base a un consenso nacional, en base a un diálogo abierto a la ciudadanía. Al final del día, en el caso en el que primero instalemos la constituyente, en el caso en el que vaya el referéndum, pues el pueblo ecuatoriano la aceptará o el... La Voz de Guamote le informa la hora. 4:42. La Voz de Guamote. AM 1520. Acompaña las mejores horas de tu día. Bueno, nosotros vamos a ver si restablecemos conexión con nuestro invitado especial. De alguna manera también decirles que hemos estado en esta tarde, reiterarles también en los comentarios que nos han dicho si es que va a existir una entrevista también a favor del sí. Y bueno, acá les decimos que va a existir, nosotros no es que imponemos, sino al contrario, necesitamos que la comunidad guamoteña chimboracense sea la que elija. Son 4 interrogantes, reiteramos 3 del referéndum y 1 de la consulta popular. Nosotros estamos en los estudios de La Voz de Guamote, recordarles a todos ustedes que estamos, como lo decíamos, en casa propia y en nuestra comunidad Santa Cruz de Guamote. Estimado Kevin Gallardo, asambleísta por Chimborazo, dando también su postura por el sí en esta tarde. Retomamos conexión con usted para que nos salde. Obviamente nos quedamos en este tema del contrato por horas. Así es, entonces todo el consenso, el diálogo nacional que se va a abrir lo vamos a generar desde Riobamba. Es la oportunidad para que los chimboracenses, para que los riobambeños, pues tengamos la oportunidad de construir el texto o la nueva constitución desde nuestro territorio, con nuestras necesidades, con nuestros requerimientos. Es fundamental votar que sí en la consulta popular, sobre todo para tener una nueva constituyente. Bueno, respecto también al tema de este análisis, lo reiteramos, lo realizamos con profundo respeto porque la decisión la tiene usted, mamita, papito, en la casa, en nuestras comunidades.
Ayllu llaqtakunamanta, shinallataj kunan parlakushkanchik, asha kay Aglay puncha, domingo puncha 16 de noviembre, kay 2025 Watakunapi, kay consulta popular referéndum nishkamanta, kay tapuykunata kutichishkanchik, ñukanchik asambleísta Kevin Gallardo, paymi karka, kay paypuj postura nishkata, pacta chikurkanachu ari shitashami nirka pero shinallataj paykunaka willanmi imanishpatij arita shitashun nishpanachu shinallataj nipanchik kikinkunami tapushpa kayta rikushpa kikinmi agllana kankichik mana ñukunchik nishun kaymi alli kayka mana alli mana chayta rurashunchik ashtawankari ñami 5 de la tarde kajpi ña shuktik invitado tacharinchik paypis willachun imanishpatij mana kay consulta popular referéndum nishkakunapi mana Shitana Kanchik Nishpanachu. Desde el fondo de nuestro corazón, pues hemos tratado de decir también a toda nuestra comunidad, quien está escuchando nuestra radio 1520 AM, quien se conecta en www.lavozdeguamote.org y asimismo a través de nuestras plataformas oficiales. Nuestro canal de Facebook, hoy abriendo también un poco el tema del análisis de las elecciones que se nos avecinan y, por supuesto, en principio a las 4 de la tarde, nuestro invitado especial Kevin Gallardo dando su postura a favor del sí y obviamente de estas 4 interrogantes. Sí, en minutos estaremos ya también dando este espacio a nuestro invitado para la otra postura. Lo repetimos, nosotros estamos para informar, analizar, usted, querido guamoteño, nuestro pueblo elige. Por acá nos llegaba también Lore Pez, que nos decía, me gustaría ver también una entrevista que responda a la pregunta ¿por qué votar no? De esta manera se pone en práctica el principio de imparcialidad y que el pueblo sea quien elija sin ningún sesgo de la información. Claro que sí, respetamos eso, estamos para acompañar y para que nuestra comunidad decida. Nosotros entonces cerraríamos esto, agradecemos a nuestro invitado especial, Kevin Gallardo, dando su postura también. Y obviamente a todos nuestros ciudadanos, ¿sí? Un Dios le pague por darse cita, por escucharnos, por analizar. De igual manera tendremos también estos análisis luego. Sin embargo, también pueden ver en nuestro canal de YouTube la entrevista completa y de alguna manera sacar su criterio. Es el momento de elegir, que nadie nos dé eligiendo, cada quien defienda su postura a favor del sí, a favor del no. Ustedes tienen la palabra. Nosotros le agradecemos a nuestro compañero Fausto Cabezas que hace la labor de controles. Mi nombre es Karina Marcatoma. Hasta aquí llegó también la entrevista junto a Kevin Gallardo, asambleísta de la provincia de Chimborazo por ADN, para abordar la consulta popular y el referéndum 2025, respondiendo este interrogante de ¿por qué votar sí? Usted tiene la palabra, 4 interrogantes que tendrá que responder este 16 de noviembre de 2025. Acuda pronto, lleve los requisitos, la cédula y seamos responsables. Nos despedimos, en minutos nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias, hasta pronto. La Voz de Guamote le informa la hora. 4:47. En tu casa, donde te encuentres, te acompaña La Voz de Guamote. La Voz de Guamote, en tu corazón.